El mundo en línea general parece no haber podido adaptarse a los cambios de la globalización y a la formación del ser humano. Siguen vigentes en la mayoría de los países programas educativos anacrónicos que no atienden las modificaciones, en algunos casos fundamentales, que ha experimentado nuestro planeta en el último medio siglo. Como todos los gobiernos del mundo, también el de nuestro país ha intentado renovar, adaptar, modificar, con resultados insuficientes. Sin embargo, con procesos más ejecutivos, a pesar de su pautada aplicación, varios países del mundo trabajan mejor con resultados que, en algunos casos, pueden ser considerados excepcionales. Finlandia, que posee un sistema educativo igualitario y muy efectivo, la escolaridad es obligatoria de los 7 a los 16 años. Es gratuita a tiempo completo para los estudiantes, así como la asistencia sanitaria y el comedor, con una comida diaria que debe cubrir alrededor de 1/3 de las necesidades nutricionales diarias del alumno para las escuelas primarias y secundarias. Durante toda la escuela primaria, que es de 7 a 16 años, todos los libros y materiales escolares son gratuitos y dados por el mismo centro. Los docentes del sistema público son elegidos por la directiva del centro y esto permite que cada centro pueda crear los mejores equipos de trabajo. Los fondos que recibe son proporcionales al nivel de calidad que estos ofrecen. Otros grandes ejemplos de actualización de los sistemas educativos los encontramos en varios países orientales. En China, Japón o Corea, la educación es planificada de forma prioritaria. En China, el 40% del presupuesto familiar de cada hogar es destinado a la educación del único hijo que hasta hace poco tiempo podían tener los matrimonios. Ayudan los padres, pero también de forma muy activa los abuelos. En Japón, los estudiantes con más de 8 años tienen que limpiar sus instituciones, lavar sus aulas, los baños y los pasillos guiados por un profesor especializado en la tarea. En el mundo hay ejemplos también aislados, como el método de formación educativa Meneguzzi en Italia, que se aplica en Reggio Emilia hace unos 40 años para pequeños de 0 a 6 años. Como resultado positivo a nivel social, Reggio Emilia es la ciudad con menos delitos de toda Italia. Quisimos hoy conocer las opiniones de un político que ha sido ministro de Educación y 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. El tema que nos convoca en el día de hoy es un tema que nos preocupa mucho a toda la sociedad uruguaya, que es la educación. En los últimos años la deserción ha sido importante a nivel secundario, de un 40%. Se ha mezclado todo mucho, creo, ¿no? Habría que empezar como por etapas. Se habla mucho del PBI, de un 4.5 gobierno pasado, que para el próximo un 6%, que sí es insuficiente, que sí es suficiente, que lo comparamos con otros países. ¿Es un problema de PBI o es un problema de gestión? Rotundamente no. Si algo demostró el PISA es que rotundamente el PBI no es el tema. Si se compara los países que están primeros en los resultados del PISA con Estados Unidos, por ejemplo, se va a advertir que Estados Unidos invierte muchísimo más con peores resultados. Y creo que el Uruguay hizo la prueba del 9. Si saltamos del 3,3 al 4,5 en un PBI acrecido y resulta que retrocedimos, porque no estamos igual, Exacto. Del 2000 al 2012 hemos retrocedido, quiere decir que el tema no es el PBI. Que el dinero no es digamos inocuo, es obvio que se precisa dinero, pero pensar que los resultados están en función de eso es un error conceptual gravísimo. Y lo que es peor es que está castigando hoy a los que más necesitan. Porque fíjese que si uno mira el último PISA y mira los resultados que ha publicado ahora el Instituto Nacional de Evaluación, es decir, la matemática, quienes llegan al nivel mínimo. De los chicos del nivel más alto socioeconómico, el 48%. Antes era el 54%, pero ahora llegan el 48%. Del nivel económico más bajo, antes eran el 14%, ahora son el 11% solamente, el 11%. Es decir, que eso es ya la congelación de la pobreza, es la hipoteca del futuro. Eso a mí es lo que más me preocupa, no estamos estancados, estamos retrocediendo. Exacto. Pese a que se invirtió más. Yo recuerdo no hace mucho unas palabras muy, digamos, entristecidas del hoy de nuevo ministro Astori, diciendo eso, hemos invertido todo el dinero, el resultado ha sido negativo, ¿no? Entonces, quiere decir que eso es un planteo falso, es un capítulo del tema. Sí.
El tema a su vez es el dinero para qué. Entonces quiere decir que hay un conjunto de factores. Los de la sociedad creo que están a la vista. El primero es el debilitamiento familiar. Digamos, la institución educativa más importante siempre es la familia, ¿no? Ahí es donde se produce la transmisión de valores, los códigos de conducta, los códigos de comportamiento, el modo de hablar, el modo de comportarse, la escuela de los valores, que es lo que observan los ejemplos. Es decir, ese es un factor decisivo y es evidente que estamos en un proceso de debilitamiento familiar, que no es solo uruguayo, por cierto, tampoco en el mundo, pero que en nuestro país tiene las características que conocemos. Yo no sé qué tomar como modelo, pero me parece que la gente que está en esto y que observa, encuentra que hay valores constantes. En ningún lugar donde no haya una exigencia grande se ha logrado nada. ¿Solo con exigencia se logra? No, pero sin exigencia es ineluctable que no se va a lograr nada. Yo hace poco estuve en Corea y fui a una escuela y fui a un liceo porque quería ver cómo era la cosa, ¿no? Seguro, me quedé asombrado, es evidente que no se puede trasladar. El nivel de esfuerzo que le pedían esos chiquilines, digo, bueno, acá yo creo que nos prende fuego todo. Claro, por ejemplo, el caso de Japón, yo observaba que tienen 10 horas de clase diarias, donde los chicos son los encargados inclusive de limpiar sus propias aulas, los baños. Bueno, yo lo que vi en Corea, y vi más que eso. Es un país que se basa en la disciplina, vi más que eso, ¿no? Porque más incluso, sí, además de las 10 horas, tenían una hora más de alguna disciplina extra, que podía ser música, piano, teatro, arte plástica, lo que fuera. Pero una tenía que ser. No, era una cosa lo cual para fantástica. Ustedes en nuestro país y con una viable. familia muy fuerte, ¿no? Que eso se ve mucho en el Oriente, especialmente en China, ¿no? Me dicen que en Corea es igual, uno no lo puede percibir la fugacidad de un viaje. Es decir, por supuesto que la sustancia de la educación es fundamental. Entonces eso es un esfuerzo muy grande, muy completo, de conjunto. Yo por eso miro el sistema en su conjunto, lo miro de la sociedad, porque además la democracia se asentó allí. Porque uno a veces piensa cómo se construyó la democracia, ¿no? En el Uruguay. Y bueno, el Valle de Ordóñez impugnó mucho a José Pedro Varela porque había aceptado el cargo de un dictador. Pero sin José Pedro Varela en la escuela no hubiera habido Valle de Ordóñez en la política. Bienvenidos amigos a Antivirus, aquí en la Quinta de Arteaga, donde se trabaja todo el día, con un programa dedicado a la educación, con la presencia del doctor Julio María Sanguinetti y la presencia de invitados como Hanna Rodríguez, grado 5 de Facultad de Matemáticas, Ignacio Munjo, economista, profesor universitario y director del GIEM, y también Teresita Rivillaga, psicóloga, clínica y posgrado en psicología médica. Vamos a hablar de educación. Vamos con Antivirus. Amigos, después de haber escuchado las palabras del doctor Sanguinetti, ex ministro de Educación y 2 veces presidente de la República, tenemos aquí con nosotros nuestro panel de hoy en Antivirus y comenzamos con Teresita Arrivillaga. Vamos a los orígenes. ¿Cuándo se puede considerar que un ser humano comienza a tener sentido crítico y aceptar o absorber enseñanza? Bueno, el ser humano es sujeto de aprendizaje desde el mismo momento en que nace. El niño cuando se siente incómodo porque está mojado o porque está sucio o porque tiene hambre, da una señal que inmediatamente es cubierta por la mamá o por la persona a cargo, y el niño va aprendiendo que si él llora, puede tener respuesta. Y con respecto a la enseñanza, ¿cuándo podemos considerar que un ser humano, lo que se le marca a esas edades, después puede proyectarlo en su madurez? Por ejemplo, sabemos perfectamente que de repente conductas de padres en ciertas etapas pueden marcar para toda la vida de un niño en una determinada etapa, y eso después puede volver una persona mejor o peor. El niño va aprendiendo obviamente en función de los modelos parentales que tiene. Y de hecho,
a partir en nuestro país y porque el modelo de cultura que tenemos y el funcionamiento hace que los niños cada vez más tempranamente entren a las instituciones educativas, hay programas específicos a punto de partida de la etapa evolutiva en la que se encuentran. Por lo tanto, el niño que ingresa a los 2 años va a tener un programa especial para lo que su cerebro y su funcionamiento puede dar, y a partir de eso va evolucionando en los programas y en el tiempo en relación a su madurez. En relación al tema de los padres y de la impronta que pueden dejar, sí, sin duda es importantísima, es fundamental, y eso hace de que el chico pueda aprender los conceptos del bien y el mal, y a punto de partida de eso edificar su pensamiento, su formación y de hecho su conducta. Ignacio, tenemos a un economista y queremos hablar un poco también de números y resultados, obviamente. El Uruguay, a pesar de ser uno de los países más alfabetizados del continente y creo que del mundo, por lo menos en línea general, no tiene un nivel educativo mínimo como para ser atractivo para empresas multinacionales que pueden posicionarse aquí, por ejemplo Google, según inclusive una de sus notas. Para mejorar, ¿alcanza un mayor porcentaje del PBI en la educación o hay que hacer cambios básicos en los programas que pueden llegar a ser también traumáticos en una sociedad? La situación, como usted decía, es bastante crítica en educación. Tenemos ejemplos concretos, más allá de titulares, como fue lo de Google. Es claro que hoy, y no lo decimos nosotros, lo viene a decir incluso la OCDE, que hizo un informe reciente sobre las posibilidades de crecimiento futuro del Uruguay, y marcaba, enfatizando que Uruguay tiene un fuerte cuello de botella para seguir creciendo en materia educativa. La capacitación de la mano de obra hoy pone límites para seguir creciendo a las tasas que venimos creciendo y seguir un camino de desarrollo como el que todos queremos. O sea, hoy, y esto es importante aclararlo, porque muchas veces tenemos entendido, así nos ha llegado, es que a muchos profesores y docentes no le preguntan por qué un economista tiene que estar hablando de educación. La respuesta que le decimos es porque es un tema de crecimiento del país, es un tema que ya pasó a ser, cuando tenemos hoy una barrera tan fuerte para el crecimiento, pasa a ser un tema económico de la educación, porque las posibilidades de crecimiento del país hoy están hackeadas por una traba que hay en la formación de personas en las fuerzas de trabajo. De acuerdo a los resultados internacionales que mencionaba el presidente Sanguinetti, Uruguay, 1 de cada 2 personas que entran hoy al mercado de trabajo en Uruguay de 15 años no puede generar valor agregado a una empresa. Sí saben leer, porque tenemos alfabetización completa, saben escribir, pero no saben procesar de una forma analítica la información para generar un valor agregado de lo que se le está dando. Entonces, eso es lo que es un cuello de botella, eso es algo que no nos permite seguir creciendo, cada vez es más difícil. Caso concreto de Google hizo que la empresa se fue a instalar a Chile. O sea, se puede discutir cuál fue la razón de fondo, pero uno de los argumentos que se dio es que no contó con la mano de obra calificada para poder instalarse en Uruguay. Se fue a instalar a Chile, hoy está instalado en Chile, el primer data center en América Latina de Google, con todas las externalidades que trae eso asociado en el lugar donde se instaló, en Santiago. Entonces, inclusive un lugar como Chile, donde he criticado porque la enseñanza tuvo graves problemas en los últimos años, donde la enseñanza pública no es totalmente gratuita, Sí, hay que tener un poco de cuidado, porque si uno mira en detalle los números en Chile, que lo miramos, Chile ha mejorado mucho la brecha de resultados entre los quintiles más pobres y más ricos de la población. Algo que nosotros hoy en Uruguay tenemos el peor resultado de todos los países que toman la prueba de PISA, más de 60 países a lo largo y ancho del mundo. O sea, Uruguay tiene las peores diferencias por contexto de resultados. Mayor diferencia. Entonces acá los que son ricos les va bien y los que son pobres les va muy mal, y es la diferencia más grande en todo el mundo de los que miden la prueba PISA. Entonces es fácil criticar, pero hay que ver qué estamos haciendo nosotros también para combatir ese problema que tanto nos preocupa. Y no solo tenemos un problema de que los contextos carenciados y críticos le va extremadamente mal, sino que a nivel medio también nos va mal. O sea, entonces no alcanza solo con atender de forma diferencial a los contextos críticos, que de hecho hay, y esto está también en el debate en Uruguay, cómo tratar específicamente ese segmento de la población que tiene problemas muy puntuales, y hay recetas para ahí, ya no hay que descubrir la pólvora, hay modelos que funcionan. El tema es que esos modelos son puntuales para determinadas zonas, determinados barrios, y no va a solucionar el nivel medio de enseñanza de toda la masa de población que hoy que va a la educación pública, es más del 80% de la población del Uruguay. Hanna Rodríguez, grado 5
de la Facultad de Matemática, es una defensora importante y aguerrida de un mayor presupuesto para la educación. En casi todos los países del mundo el presupuesto de la educación está vinculado al porcentaje del PBI, en casi todo, digo porque yo me fijé en una tabla y alguno no aparece porcentaje, sino aparece, no aparece porcentaje, aparecen números. Uruguay con su 4,5 está dentro de todo alineado con otros países. En Finlandia, el país considerado ejemplo mundial es el 7% del PBI, era inferior antes, pero ya subió y es muy importante. ¿Es la solución solo el dinero? Por supuesto que no. O sea, pero si no hay dinero, es una garantía de fracaso. O sea, acá tengo una gráfica de lo que invierten los países que les va bien en las pruebas PISA y lo que invertimos en los países que nos va mal. O sea, el promedio de la OCDE invierte por estudiante $8.000 con paridad de poder adquisitivo. Y Uruguay invierte alrededor de 2.900. O sea, hay una diferencia. Enorme, sí. No podemos esperar el mismo resultado de quien invierte prácticamente, bueno, más del doble, ¿no? También había una gráfica que hizo Ignacio Muncho sobre que todos los países que invierten más de cierta cantidad obtienen resultados. ¿Eso es lo mejor? ¿Eso es lo único? No, por supuesto que no. Pero es un factor que no se puede soslayar, me parece a mí. Hay otros factores que para mí son importantes, que es el tema formación docente. Yo no tengo los datos más actualizados del anuario estadístico de 2013, pero en 2012, el de 2012 decía de casi 16.000 docentes de educación media, solo el 54% son titulados. O sea, nosotros precisamos, o sea, estamos hablando de la formación de los chicos, pero eso es fundamental, la formación de los docentes que van a encargarse de eso, ¿no? Y además hay factores sociales que han sido nombrados, chiquilines que tienen problemas que son sociales y que no se le puede encargar a la escuela o al liceo que los cubra, porque no, son problemas que no están en la órbita estrictamente de la educación. Se me ocurre ahora justamente sobre una reflexión que hiciste. El Uruguay fue el primer país, o no sé si el único, que ha aplicado el plan Ceibal. Digo, no es el único, pero digo, quizás es pionero en eso. Y los que lo defendían tenían una posición y los que lo criticaban tenían una posición que también tiene un argumento sólido, que es, por ejemplo, los chicos están mucho más preparados, inclusive mentalmente, y después lo puede decir inclusive Teresita, a los 6, 7, 8 años o a los 14, que sus profesores, que de repente no están acostumbrados. Entonces, es como un programa apurado antes de preparar, como decías tú. ¿Cómo lo ves eso? Mientras tanto, un montón de chicos tienen acceso digital. O sea, el tema es lo que pasa mientras tanto. Es algo semejante a la discusión que se da con respecto a los liceos jubilar, impulso. O sea, para mí es errado plantear eso como solución al sistema. Pero mientras tanto hay un montón de chicos a los que estos liceos les ha cambiado la vida. Entonces está el mientras tanto. O sea, el mundo ya es digital. En el momento el mientras tanto es mejor que nada. Es mejor que, exacto, si vamos a esperar a que sea perfecto para implementarlo, eso nunca va a llegar. Entonces sí, probablemente hay mejores formas de implementar el plan Ceibal, pero mientras tanto hay un montón de chicos que tienen acceso digital y eso hoy en día es un derecho humano. Psicología, conductas, volvemos a Teresita para preguntarle sobre cómo podría una idiosincrasia uruguaya aceptar ciertos parámetros que se pueden imitar en la educación o en la formación de otros países. Por ejemplo, estábamos viendo que en Japón los chicos limpian sus, por obligación, o sea, por forma curricular, como si fuera una materia, limpiar sus clases y sus instituciones. Hoy, visto así nomás, si a mí me dice un director de una escuela, su hijo tiene que limpiar, yo le voy a decir, no, pero yo pago, ¿cómo voy a permitir que mi hijo limpie? Que ponga una limpiadora. Desde un punto de vista psicológico o sociológico, en este caso, de un país que es bastante conservador, ¿cómo se puede aprender de eso?
Lo que pasa es que es muy difícil trasplantarlo acá por cómo somos nosotros, ¿verdad? Y por la forma que tenemos de ver y pensar la vida y la realidad. Si tenemos que pensar en términos de poder implementar algún sistema en el mundo, que son fantásticos, como hoy hablábamos el tema de Finlandia o el tema de Japón, seguramente va a haber una gran resistencia, porque tenemos padres, tenemos adultos que les cuesta mucho aceptar y entender que a los chicos hay que formarlos, además de que en valores, por supuesto, en determinadas exigencias mínimas de colaboración. Chicos que en general en casa no están acostumbrados a colaborar, entonces ¿qué les vamos a pedir? Que vayan a limpiar una escuela. Va a ser como un escándalo. En realidad es así, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar cuántos chicos dejan su desayuno sobre la mesa y se van o tiran todo, hay que entrenarlos en hábitos de convivencia, que nos faltan y mucho, hay que entrenarlos en valores, ¿verdad? En transmitirles valores sólidos que luego le permitan ser un sujeto adecuado a una sociedad cambiante. Solo que me parece que trasladar esas experiencias o intentar imitarlas, necesitaríamos una formación que en este momento no tenemos desde los adultos y desde los docentes. Y ahora, para concluir esta tertulia, una pregunta que va para todos por igual, que tiene que ver con la conducta humana y sobre todo el estilo de un país. ¿Cuánto tiene que ver el conformismo con la educación? Porque nosotros estamos viendo, está saliendo de toda esta tertulia, que hay un país muy conformista que no se anima a hacer cambios. Quizás la psicóloga primero. Bueno, yo diría que muchos docentes, psicólogos y gente dedicada a la educación estamos tratando de trabajar en pos de que eso no ocurra, de que no sea un conformismo, que sea realmente un interés del estudiante, que sea la posibilidad de que el docente pueda volverse, como dice mi querido colega de Barbieri, más optimista, más hacedor de su propia carrera y poder llevar adelante esa profesión en términos de realización personal, pero con el objetivo también de descubrir en el otro y de ayudar al otro a que pueda realmente aprender. Esto lo demuestran algunos estudios que muchas veces la persona que está estudiando, el joven, no tiene conciencia de que lo que está estudiando hoy se va a traducir en ingresos futuros. Y algunos estudios que se hicieron experimentales, por ejemplo en países africanos, demuestran que si el profesor le hace hincapié en esto, le hace hacer conciencia de que está invirtiendo para ingresos futuros, mejora el resultado académico. De hecho, esto es así, de hecho hay un estudio reciente que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en base a un modelo económico del profesor Hanuyen, que es un profesor que ha estudiado mucho sobre este tema, que muestra que en Uruguay, si Uruguay lograra mejorar el resultado de PISA en 50 puntos, una mejora del 10% a nivel promedio, esto se traduciría en una ganancia de ingreso promedio futuro en Uruguay de 17% extra. ¿Qué quiere decir esto? Para hablarle de números. Hoy el ingreso per cápita de Uruguay son $16.000 al año, el promedio de toda la población. Esto sería saltar a 18.500 por tener esta mejora educativa. Lo midieron de forma correcta, obviamente esto lleva tiempo, pero Uruguay podría pegar un salto, o sea, el ingreso promedio del país ser un 17% más alto que lo que sería si no existiera esta mejora de PISA dentro de un periodo de 25 o 30 años. Cuando uno dice, uy, qué aburrido, tengo que ir a estudiar, para mí la palabra clave es desafío. Uno no se levanta porque va a ganar más. Uno es capaz a veces de hacer elecciones donde gana menos, pero tiene algo más desafiante. Entonces, a uno lo aburre ir a la escuela cuando en la escuela no hay un desafío, y lo aburre ir al trabajo cuando el trabajo no representa un desafío. A mí me gusta mucho ir a trabajar. Estudio con ganas y trabajo con ganas. Y se me vuelve monótono cuando justamente he perdido un desafío, no tengo una meta a conseguir o no he conseguido innovar en lo que estoy haciendo, entonces siento que se ha vuelto monótono y ahí sí siento el peso del aburrimiento. Pero yo creo que eso no me pasa a mí sola, le pasa a casi todo el mundo. O sea, la gente se entusiasma porque algo le representa un desafío. Y para cerrar un poquito, que es muy importante, un anuncio del presidente Tabaré Vázquez, que va a destinar un 1% del PBI a investigación. De 40 a 70 millones que había, se puede llegar a 500, 600 millones. ¿Eso cuánto pesa? Y
o sea, es necesario. Brasil hace muchísimo ya que invierte 1% del PBI en investigación y desarrollo. Nosotros recién, o sea, con la promesa que hizo el presidente, al final del periodo de él estaríamos llegando al 1% del PBI. Brasil hace mínimo 10 años que ya invierte 1% del PBI en investigación y desarrollo. Y ya quiere llegar al 10 también en educación. Quiere llegar al 10. Hay un punto ahí para mí importante, que no es solo decir cuánto vamos a invertir, sino facilitar los mecanismos para que se concrete. Porque hoy la ANI tiene recursos que no los asigna. ¿Por qué? Porque es tan burocrático el sistema para obtener, y esto lo digo en carne propia, o sea, he presentado proyectos y uno tiene que llenar una lista de formularios que finalmente, y demora 2 años en darte la respuesta, que termina siendo un costo tan elevado para un investigador, porque lo que pasa es que lo que hay que entender cuál es la cabeza de los investigadores y cómo funciona en esto. Entonces la ANI, si va a invertir mucho más, va a tener que cambiar el modo de operación y saber cómo se tiene que invertir en esto y cambiar como está haciendo ahora, que ha sido un enorme avance, pero creo que el proceso de asignación de los fondos en la investigación, acá hay un problema. O sea, si quieres buscar de forma tan meticulosa de que el fondo esté bien asignado, de antemano, a priori, antes que se haga la investigación, que muchas veces se termina no dando el fondo, cuando en realidad, de antemano, acá para financiar la investigación hay que poner la plata y ya está. El 90% no va a salir nada, capaz que un 1% se termina obteniendo un resultado. Pero esa es la lógica del financiamiento de la investigación, no es pagar y ver resultados. Déjenme decirles que en todo el mundo es así. O sea, hay un libro muy interesante de Mario Bunge sobre investigación, ciencia, tecnología. Y en Estados Unidos los fondos de la NSF, yo he aplicado a fondos y son tremendamente burocráticos, igual que acá. Sí, pero tienen un 70% de las patentes del mundo en Estados Unidos, sí. Entonces por algo. Y también Singapur, con 5 millones, menos de 5 millones de habitantes, tiene 5 veces más patentes registradas que Brasil, que tiene 200 millones. Entonces, obviamente ahí hay asimetrías educacionales y formativas muy, muy graves. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a mejorar nuestra parte de adentro, que es un poco lo que queremos nosotros mostrar. El mundo no somos solo el Uruguay, es todo. Hoy la globalización nos hace hablar, como el otro día hablé con un amigo que estaba en Beirut, por un sistema y me parecía que estuviera a la vuelta de mi casa. Hoy el mundo no es solo Uruguay, por eso antivirus, para ver si podemos mejorar.